Saludos a todos, bienvenidos a esta edición muy especial de este podcast Probando Fuerza de Pulseo TV. Estamos aquí en la ciudad de Mayagüez, cerca del casco de Mayagüez, en el restaurante Don Quijote, pizzería y restaurante, donde siempre hemos aquí, casi todos los del área oeste, siempre hemos tenido la tradición de venir a comer aquí, que hacen de todo y nos han tratado muy bien durante los años, y nuestro compañero Lobo, Lester, trabaja aquí. Pues yo me siento bien mojado, estoy un poquito nervioso, porque yo llevo muchos años queriendo hacer esta entrevista con esta persona que le tengo mucho aprecio y lo admiro mucho más. El señor campeón invicto del pulseo medalla durante muchos años en la categoría más pesada, el señor Manuel Herena, del pueblo de Lares, Puerto Rico. ¿Cómo estás, Manuel? Bueno, Manolo, muchas gracias por haberme invitado, ¿verdad?, para este programa, y me encuentro bien. Saludo a toda la fanaticada y a todos los seguidores de Pulseo TV que pueden ver esto después de la entrevista. Lo van a subir a su canal y verán la entrevista. Pues Manuel, gracias Manuel. Yo conozco a Manuel hace muchos años, tenemos una muy bonita amistad, y Manuel siempre ha respaldado el movimiento de Pulseo TV y las cosas que hemos estado haciendo en pro del deporte en la isla. Nada, Manuel, yo lo que quiero es hacer un recuento histórico de lo que era el pulseo, el deporte de caballeros, al tiempo en que tú comenzaste en el pulseo. Pero yo quiero que tú me digas quién es Manuel Herena, ¿sabes? ¿Dónde tú naciste? ¿Dónde creciste? ¿Qué estudiaste? ¿Cuál es tu profesión? Bueno, yo soy natural de Lares, ¿verdad? Nacido en Mayagüez. Mayagüezano. Soy mayagüezano, de nacimiento, pero mi crianza fue en Lares. Yo soy ahora mismo electromecánico industrial en la compañía OCM en Arecibo. Soy perito electricista de profesión y soy soldador estructural. Aparte de eso, pues soy técnico de plantas. Yo trabajo plantas, separo plantas eléctricas, y estoy certificado para gas, gasolina y diésel. Wow. Y soy técnico fotovoltaico también. Tengo todas las licencias, los credenciales están al día. Pues miren, esto es sumamente impresionante. ¿Por qué? Porque el deporte del pulseo, casi siempre la gente que no lo conoce lo relaciona con algo que no es muy intelectual. Pero en esta época de nuestro deporte, en la nueva y en la anterior, la vieja guardia, también habían personas como Manuel, diestro en 20,000 cosas y trabajando con sus manos. Una persona inteligente, una bella persona. Ahora, Manuel, sabiendo ese trasfondo histórico de que naciste en Mayagüez, de que es a que tú te dedicas y te has dedicado a trabajar en tu vida, te criaste en Lares, ¿cómo tú llegas al pulseo por primera vez? Bueno, todo esto tuvo un trasfondo cuando yo entré de prepa a la Escuela Superior en Lares. Los muchachos se pasaban en el segundo piso, había un sitio que le decían la esquina de pileta, que habían chamacos que eran fuertes y competían en el fisiculturismo, y me invitaron un día que fuera a competir allí con ellos, a practicar. Y Luis López, que era uno de los muchachos más fuertes que estaban en la esquina, con él era que yo me pegaba, y nos íbamos ahí, con los que dábamos empate, y muchas veces él trataba de tumbarnos. Él era izquierdo y competía a la derecha. Después de eso, cuando caí en cuarto año, estaba trabajando en un disco store, que fue cuando empezó lo de pulseo medalla. Pero, ¿a qué edad tenías cuando comenzaste esa dinámica con los muchachos que te invitaban a practicar? 15, 16 años. 16 años. Sí. Y yo pasé como para 16 años, yo iba allá, cuando empecé con lo del pulseo. ¿Y qué año más o menos era? ¿Te acuerdas qué año era? Eso fue en 1982, 83, por ahí. Porque el primer campeonato de pulseo medalla se hizo en 1986 y duró del 86 al 90. Y de ahí, pues, en un caso talento que era como... Que era lo que me contaba ahorita cuando trabajaba en el liquor store. Él era vendedor,
y me veía que los chamacos que llegaban allí querían pegarse conmigo, que yo, pues ahí fue que él me trajo un documento para que lo llenara para el campeonato de pulseo medalla que iban a hacer, y fue en Arecibo. Yo fui a la eliminatoria regional que fue en Arecibo. En ese año, en el 86, pulsé 14 veces en el día, y con el último, con el número 14, pulsé 6 veces porque no me querían dar ganador del evento. Querían como que a ver si era verdad que... Era cierto, era un club. Ahora, pero me estaban diciendo ahorita que esa edición del pulso medalla era sentado. Era sentado. Era sentado, no era de pie, mi gente, No, era sentado. El primer año fue sentado y no había una almohadilla que fuera directa a la mesa. Era un par de lo que se usaban como para jugar el voleibol. Sí. Las rodilleras que venían, tú las ponías, era que tú ponías el brazo. No era fijo, se movía para todos lados, tú lo ponías como mejor tú te sintieras. Sí, que era la manera, Manuel comenzó en ese comienzo del pulseo medalla en la forma más cruda que se participaba el pulseo cuando empezó a emerger como deporte oficial. Eso es. De ahí al próximo año hicieron una mesa, la hicieron parado. Ahí habían unas reglas que, bueno, eso nunca yo lo había visto. Había una regla que era, si tú mantenías al contrincante 10 segundos, dobladito un chispito fuera del centro de gravedad, automáticamente te contaban 10 y se acababa. Y se acababa el evento. Mi primer año yo lo perdí por la regla de los 10 segundos. ¿Te acuerdas contra quién? Sí, contra José Mardo. Contra Mardo. Entonces, nada, y él me bajó el brazo aquí un poquito inclinado así. Cuando yo le enderecé, iba el segundo número 7, y yo lo llevé al medio otra vez, pero el Tigre Pérez, que no me conocía a mí, pero lo conocía a él, pues obviamente lo dio ganador a él, y después buscamos el video y lo vimos, y al segundo número 7, que no llegó a los 10 segundos, ya yo lo tenía en el medio de otra vez, y como quiera lo dieron ganador a él. Entonces, esa fue tu primera experiencia y tu primera competencia. Luego de eso comenzó una época de éxito en el pulseo medalla porque empezaste a ganar, ¿verdad? Sí, ahí, pues, de ahí en adelante, pues las cosas fueron cambiando, las reglas las fueron enmendando, ¿verdad? Eliminaron las reglas esas de los 10 segundos, porque de los 10 segundos lo subieron a 20, pero no dio problema como quiera. Y volvieron, lo que hicieron fue que la eliminaron. Ahí tú tenías que ganar obligado, tenía que tumbarlo. Lamentablemente, ¿verdad? ¿Cómo te puedo decir? Eso fue un evento que lo quitaron en Puerto Rico para el 1993, para darle la oportunidad a los centroamericanos, porque el evento de nosotros duraba 5 meses corriendo por Puerto Rico, y los centroamericanos duraron 15 días. Pero cuando tú me dices centroamericanos, cambiarlo por los centroamericanos es por los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Sí, lo que hicieron en Puerto Rico en Ponce 93. Ahora te pregunto, Manuel, de ese proceso del pulseo medalla, de cómo cogía el torneo, de cómo cogía alrededor de la isla, ¿de qué tú te acuerdas, sabes? De cómo se manejaba eso. Bueno, se hacían 8 campeonatos regionales para sacar 8 personas a nivel de Puerto Rico y irlo haciendo en unos brackets hasta sacar el campeón. Destacaban campeón. O sea, hacían 8 regionales. 8 regionales. Okay. O sea, ¿y cómo dividían la isla? Pues, un ejemplo, uno de los campeonatos cuando empezó se hizo en Arecibo, 2 veces corridas, 2 años corridos. Después lo llevaron para Aguadilla, después lo llevaron a Isabela, en esa área ahí. Otros lo hicieron en Isla Verde, una vez lo hicieron en el Escandrón, y lo fueron corriendo por diferentes balnearios o en plaza, porque casi siempre lo hacían todo en época de fiestas patronales, sí, o para llevar más gente. Exacto, sí, para que
y se daba bueno, porque la gente participaba, había mucha gente de público que estaban pendientes y gritando, y decía, sí que se daba bueno. se daba bueno. Y también estaba la dinámica de que obviamente teníamos atletas que se dedicaban a esto y competían todos los años, pero siempre salía alguien del público y se metía a competir y le iba bien, Sí, ¿verdad? llegaban gente nueva. Había gente que cuando llegaban y le tocaba con alguien que ellos decían no, lo llamaban y ellos decían, no vino, para no treparse la... Exacto. Dijeron, yo no voy a trepar con este ahí para que me rompa el brazo. No, papi, allá no voy. Exacto. Ahora, Manuel, te pregunto, de las personalidades o de los personajes de ese tiempo del curso de medallas, ¿cuáles para ti eran los más notorios? ¿Sabes? ¿De cuáles más tú te acuerdas? Pues yo prácticamente me acuerdo de todo. Mira, estaba José Maldonado, En paz descanse. ¿verdad? Estaba José Pepo González, que era un señor que guiaba troces, que era de ahí bonito. En la categoría mía estaba Henry Marchán, era un chamaco de Guayama, que era el que aparecía con una leona en televisión. Ajá. Cada vez que iba a competir. Personaje así, de Chester Brown, que fue yo creo que fue el último año con yo fue con él. Ese Dave Chester Brown, él jugaba para los Indios de Mayagüez, ¿era pelotero? No, ese era un chamaco de Carolina. Yo creo que él competía en fisiculturismo. Ok. Y el chamaco pues estaba acabando en esa área allá hasta que llegó acá. Cuando llegó y se enfrentó conmigo en la final en el torneo de retorno a la arena en Boquero, fue uno de los que me duró 17 segundos en la mesa, porque había un fotógrafo que era, yo creo que del periódico El Vocero, que quería hacer un close-up y sacar una foto. Y me dijo, sí, ¿Lo aguantaste? Sí, lo aguantó para la lo foto. aguanté para que saliera la foto. Y entonces él salió haciendo muecas en la foto, porque metiendo presión y yo estaba haciéndome en la cara, porque Exacto. no podía hacer más nada. De hecho, yo creo que yo tengo esa foto. Yo tengo muchos recortes de periódicos. ¿Tú sabes lo que yo lamento de esa época? Que yo recuerdo que siempre había grabaciones que se daban para las noticias o para los programas que había, que se Super Sábado y todas esas cosas. Y esa es... Domingo Fantástico, el programa de Avillón. Esas grabaciones existen, pero quién las tiene nadie sabe. Yo he hecho el trabajo de tratar de conseguirlas. Y lo que me dicen en Guapa Televisión y Telemundo es que están en los archivos allá abajo. Y yo digo, mira, pero dame permiso, yo me meto allá abajo y las busco. Pero nunca me han dado la oportunidad. Me dicen que la medalla también tiene mucha memorabilia. Sí, nosotros nos pusimos a indagar por YouTube. Ajá. Y se consiguió algo del campeonato de medallas y se consiguieron unos clips de cuando se hizo en la playa y aparecen, pero en ninguno de ellos aparezco yo. De verdad. Sí, ninguno de ellos aparezco. Pues mira, yo sé que yo conocí un muchacho por Facebook que se dedica a tener cosas recuerdos de lo que es medalla, de la cerveza medalla. Y yo he hecho estudios exhaustivos y me metí en todos lados tratando de jaspar la olla, a ver qué yo consigo sobre el curso medalla, porque lamentablemente es una época dorada de Puerto Rico que se perdió. Y yo estoy seguro que esa época motivaría más esta generación, porque para aquella época no había el drama que hay en el deporte hoy día. ¿Sabes? El deporte nuestro deporte pasó de ser un deporte de caballeros a un deporte de redes sociales, y entonces pues ahora es más por likes y por views que por de verdad ser campeón, como estos hombres que llegaban allí. Miren mi gente, dame la mano, Manuel. Mira esto, miren esto, mi mano es grande. Mira esto. Yo no puedo cejar mi dedo aquí, tú sabes. Y esta es la época dorada del deporte, ¿sabes? Y aunque hubiese sido competencia
que hayan estado afiliadas o ligadas a una bebida alcohólica y se hicieran en diferentes lugares de la isla, mayormente eran playas, eran actividades oficiales que se hacían de verano todos los años en diferentes lugares, ¿sabes? Que no era algo que se inventaba o cosas que salían desde la tierra, ¿sabes? Y esta gente, ellos sí eran quejeros, porque para aquel tiempo, Manuel, que como tú entrenabas trabajando, ¿cierto, falso? ¿Sabes? Tú trabajas en tu ferretería y las cositas que tú hacías. No había tiempo para ir al gimnasio. El gimnasio mío era una plataforma de 2.500 bloques para bajarlo a mano de la... Y otro de cemento que llegara, o los paquetes de varillas que llegaran, había que abrirlos para llevarlos al área, ¿sabes? Y era todo a mano, porque no había nada, maquinaria no había en esa ferretería para uno decir, tengo un finger, yo tenía 10, los 10 dedos de las manos. Era... Pero mira, te pregunto, Manuel, que esto es una duda que todo joven que practica este deporte hoy día y lo conoce como es hoy día debe tener. Y te lo digo, ¿sabes? Yo comencé en el deporte, yo comencé a pulsear en la etapa del ocaso del medalla. ¿Sabes? Cuando el medalla estaba desapareciendo, ahí es que yo comienzo a pulsear. Y yo sé que para aquel tiempo, Manuel, dime, tú no tenías con quién practicar. ¿Sabes? Tú no tenías a alguien que te entrenaba. Tú simplemente llegabas a la competencia y competías. Como estaba. Sí, eso era a capela ahí. Y entonces, que tú conozcas, porque obviamente tú conoces tu historia, pues tú la viviste, pero que tú conozcas algún otro atleta que fuera ahí a competir, tenía algún tipo de entrenamiento parecido, de alguna práctica, o que se encontraba con otra gente, porque también, el detalle también era que solamente había una sola mesa de pulseo en Puerto Rico. Sí. ¿Verdad? ¿Cómo ustedes hacían eso para esa época? Simplemente así llegaban y vamos. Llegaban y vamos con un poquito de calentamiento y vamos para adelante. Mira, que sea lo que yo quiera. Manuel me estaba diciendo que ahorita cuando llegó, antes de que comenzáramos la grabación, de cómo el deporte ha cambiado mucho, las reglas y todas esas cosas, de cómo se le llamaba el deporte de caballero, porque era el brazo y vamos. Y dentro de que era un poquito, bastante diferente de lo que es hoy día, uno lo vería como que una manera más justa, porque tú te acuerdas, las mesas en aquel tiempo no son como ahora, las mesas en aquel tiempo no eran huecas por los lados, que tú podías meter la pierna, no, era una unidad sólida. Y entonces tú no podías tener ese movimiento. Era tipo H. Exacto, tipo H. Era tipo H, que era 2 barras paralelas a los lados, el tope de la mesa y un travesado a la parte de abajo para mantener la firmeza. Exacto. Que ahí no había que tú te ibas a meter a la parte de abajo, a engajar la pierna en el tubo que de la mesa como está hoy en día. Eso ya no existía. Eso, ahí era... Tú tienes un buen brazo, tienes una buena muñeca, ahí hay que irse prueba si el gas pela. Exacto. Ahí era donde nosotros decíamos, donde se separan los niños de los hombres. Así es. Y yo puedo dar fe de eso porque ahí fue donde yo empecé en el gimnasio municipal. Yo empecé en la escuela, y lo tengo que decir, el honor a quien honor merece, al César lo que es de César, con Alberto Herrera, ¿sabes? Y así fue que yo aprendí. Yo luego, cuando el deporte decae, que hubo muchos años de silencio en el deporte, es que yo me aventuro y voy a los Estados Unidos a competir allá y todo, en mis años que era mucho más joven, y aprendo cosas diferentes, pero ese era el deporte de caballero, esa era la realidad de donde se separaban los hombres de los niños, porque dentro de que era así, era como una versión más cruda del deporte, no había tanta lesión como hay hoy día. No. ¿Cuántos brazos tú te acuerdas que se partieron en el curso de medalla? Que tú te acuerdes. Okay. Que yo me acuerde. Que tú te acuerdes. Yo te puedo decir lo que yo partí. Exacto. Yo partí 39 brazos. ¿En serio? 7 años de competencia. ¿En serio? Sí, pero espérate. ¿Pero partido o dislocado? No, partido. ¿De aquí? Inclusive uno de ellos se partió de aquí. Este hueso se le espiró así completo y la carne se le hizo todo un torniquete. ¡Wow! Pues fíjate, eso es un detalle bien importante. Son personas que cuando están contigo y ven que no van a poder contigo, tienen la osadía, ¿verdad? O la mente en soltar la presión, y al soltar la presión de momento, ahí es que viene la lesión. A uno de ellos le rompió la muñeca aquí, el hueso no se le salió, pero se vio en la punta del hueso. Mira, yo te puedo decir que yo en mi tiempo pulseando, yo nunca partí un brazo, yo he dislocado todo, pero nunca partí un brazo porque yo siempre me pienso como que soy muy benévolo
Y como que si yo veo que yo tengo una ventaja muy grande, pues como no le tiro a matar a nadie. El problema de esto es, como decía, ¿verdad? Para que llegue la cruz a tu casa, que llegue a la casa del otro. Exacto. Ese era el lema que yo decía. Yo obviamente, nosotros teníamos un ritual. Y el ritual que yo tenía era que a mí me llevaban hasta allá, hasta la tarima. En la tarima abrían un pote de agua de amonia y yo cogía 3 pases de eso. Y mi hermano me saltaba garnaca limpia. Sí, y me daban cartazos en el pecho, en las piernas, en los brazos. Y eso te despierta la adrenalina y yo me ponía como un diablo. Y arriba en la tarima trepado. Y yo no oía a nadie, yo estaba solamente concentrado en lo que ibas a hacer. En lo que iba a hacer. Este es mi juego, esta es mi mesa y de aquí no me saca nadie. Y el árbitro, yo lo único que pensaba era que decía, ready, go. Y cuando daba el segundo go, el tipo, la velocidad que yo tenía era tanta que yo lo bajaba y lo subía otra vez. Y cuando el tipo va a hacer fuerza, yo le decía, ya perdiste. Pero ¿cómo que ya perdiste? Ya perdiste. Sí. Mire, mi gente, para uno hacer eso que está describiendo Manuel, no es ser rápido, es ser fuerte con cojones. Para tú hacer eso, tú tienes que ser fuerte con pantalones. Para tener esa velocidad y ese dominio que tenía Manuel sobre la mesa, tienes que ser fuerte. Por eso es que le dicen de apodo Bam Bam. No es de chiste. No es de chiste, siempre has dicho Bam Bam. A mí Hugo Sabinovich, ¿verdad? Aparte de todo, mi gran amigo, me puso el bulldozer. Porque la fuerza que yo tenía era tanto que él decía, mira, esto es como tener un bulldozer empujando una piedra, porque eso no hay quien se lo lleve ni lo frene. Y obviamente, pues, dentro de todas las competencias, ¿verdad? En el marco que se hacía, lo que era él, Frankie J, Rechado, que eran los animadores de eso, me ponían 20 nombres cuando me iban a llamar. Sí, porque es que... Pero era una época que se pasaba bien. Era una época donde los últimos 3 campeonatos que se hicieron las finales que se hicieron en Boquerón, yo conseguí. ¿Te acuerdas de la película Over the Top? Sí, Over the Top, claro, ¿quién no se va a acordar de eso? Yo conseguí un cassette con la música de Sofá y donde el ojo del tigre. Y yo se la di al tipo que estaba en la consola arriba. Y le dije, cada vez que llamen a la categoría super pesado y tú oigas el nombre de Manuel Herrera, tú vas a tirar la música. Y la tarima, la categoría liviana, mediana, pesada, 2 o 3 gente en la tarima nada más, mirando. Una vez llamaban a la categoría super pesada, empezaban a decir los que iban a competir, y el tipo ponía la música, no había quien se parara al frente, y aquellos se ponían como un hormiguero así. Se llenaba la tarima al frente, esperando que yo compitiera. Miren, esas son historias que me emocionan. Yo estoy aquí como un chamaquito, yo soy como un fanático, o sea, yo soy fanático de este caballero y de toda la gente de esa época, porque mi papá, aunque no fue muy bueno en el deporte, pero llegó a participar en el curso de medalla en la categoría mediana. Y como te digo, siempre fui fanático de esto y los deportes de fuerza, y mi primer amor como atleta fue el pulseo. Después yo he hecho otras cosas, que si bodybuilding, que si powerlifting y todo, pero este es el único deporte que yo no he podido abandonar, y yo no... Ha sido el deporte que más me ha maltratado, y es el único que yo no he podido dejar atrás. Y es como personas como Manuel y como Lester, que está aquí, como Lobo, que está aquí, que me mantienen vivo, tratando de echar para adelante esto. Manuel, después de que tú nos has hablado de toda esa historia del deporte y de esas vivencias que tienes, cuando comenzaste a ver cómo el deporte fue cambiando a lo que es hoy día, cómo tú lo descubriste, cómo tú lo fuiste viendo, ¿sabes? Cómo tú dijiste, contra, mira, el pulseo todavía está y ha cambiado tanto. ¿Cómo fue eso? Bueno, el pulseo, yo conocí a los muchachos de Florida, en el pueblo de Florida, y vi la dinámica que ellos tenían en las competencias y en las prácticas que hacían. Pero de verdad, ¿sabes? Ellos lo que hacen es que casi se la cuestan en el brazo a la otra persona. Eso, en la época que yo competía, eso no era
permitido. Ni era permitido tú empujarte con el hombro, ni era, no, era el brazo. Por eso era que se llamaba el deporte de caballero. Y el verdadero pulseo, cuando empezó esto, eso empezó en las tiendas de campo, donde las puertas se metía una tranca para fijar las puertas. Y esa tranca la ponían ahí. Esa era la pregunta que te iba a hacer. Uno a un lado y otro al otro, y ahí a ver, vamos a probar quién es el que tiene fuerza de eso es lo que le conocían el pulseo con tranca. Y eso yo estaba hablando hoy de eso con Jovín Monte. Sí. Tú llegaste a ser parte de eso. Eso es que cuando él dice tranca, imaginen una puerta donde le ponen una tabla para cejarle y evitar que la abran. Pues entonces, tú coges esa tabla entre dos personas, se la pasan por detrás del brazo, por detrás por la espalda y te agarran. La puerta tenían en los marcos unas cavidades donde ella entraba. Exacto. Y quedaba ahí pincha. Nosotros la poníamos ahí y tú te ibas al lado allá y yo iba al lado acá. Y ahí encima de la tranca era que se sabía si tú eras pulseador de verdad. Y eso es cierto. Eso es cierto. A mí se me había olvidado eso y yo me acordé de eso hoy. Qué bueno que lo traes a colación porque es otro de la... Ese es el verdadero pulseo. Ahí tú no tienes dónde agacharte, no tienes cómo meter el brazo, no tienes cómo meter el hombro, cómo acostarte encima de la mesa. No. Ahí es, tú tienes la ventaja. Si tienes la ventaja, obviamente siempre la tienes, que tienes el antebrazo un poquito más corto, porque el ángulo de él cierra más que el del otro, que tiene que abrirse para poderte coger la mano. Pero ahí era que de verdad, donde se separaban los niños de los otros. Pues miren, para la gente que no cree que el deporte en Puerto Rico ha pasado por todas las etapas, porque la realidad es que ha trascendido mucho, pero el deporte del pulso en Latinoamérica es bien joven, pero eso no aplica a Puerto Rico. Por nuestra situación política, pues nosotros estamos unidos a los Estados Unidos. ¿Sabes? Que siempre que en el deporte existió en Estados Unidos, existió en Puerto Rico. Y aquí hablando con Manuel, hemos hablado de Freedom and Wrestling, hemos hablado de Wrist Wrestling, hemos hablado de el pulseo sentado y hemos hablado hasta del pulseo de tranca, ¿sabes? Aquí en Puerto Rico se ha practicado el deporte desde siempre, en toda su faceta, hasta la que conocemos hoy. Que a lo mejor hay mucha gente, pues, por ejemplo, nuestros hermanos dominicanos, nuestros hermanos de Nicaragua, nuestros hermanos de Costa Rica, nuestros hermanos venezolanos, los de Centroamérica y Sudamérica, no han tenido esa experiencia porque el deporte del pulseo está comenzando ahora. Es mucho más joven, Manuel es mucho más joven. Sí, pero aquí el pulseo en Puerto Rico data de tiempo, ¿verdad? De gente de cuando aquí se recogía caña y se cortaba caña y se recogía café. Exacto. Esa gente trabajaba en la finca todo el día y siempre tenían un rato para probar a ver quién era el más duro de ellos. Exacto. Y obviamente aquí también se pulseaba, yo no sé si tú supiste de eso, pero yo pulseaba adeo. Y el pulseo de dedo era tú con el brazo estirado, dame tu mano. Ok. Mira. Así. Y tú estirabas esto. Todo duele, gente. Y ahí tú para un lado y yo para el otro. Vamos a ver quién es. Mira, yo tengo un video en Pulseo TV los otros días que puse hace como 3 o 4 meses atrás donde estaban haciendo eso y se partió el dedo. Yo partí unos cuantos dedos así. Si me coges ahí me parte el dedo, de verdad. La fuerza que yo tenía en la mano era tanta. La fuerza que tienes. Que cuando yo apretaba, el dedo se salía de aquí y se partía en el dedo. Ay, madre. Pero miren esto, ¿saben? Estamos hablando de todas las facetas del deporte han estado en Puerto Rico y en la historia de Puerto Rico desde sus principios, ¿saben? El deporte de Puerto Rico es parte de su cultura, de su folclore, y ha cambiado y ha pasado por muchas etapas y ahora mismo estamos en una etapa en donde lo queremos. Es muy permisible muchas cosas. Exacto. Que en el tiempo en que yo competía, eso no era posible que se diera. Aquí ¿verdad? Siempre he dicho que la gente desconoce lo que es libertad y libertinaje. Son dos cosas bien diferentes. Son dos cosas. Tú tienes libertades para hacer unas cosas, pero aquí le han dado un libertinaje que tú poco te falta para que busques una almohada y te acuestes encima de la mesa. Eso hace. ¿Sabes? Y eso, en mi tiempo, yo siempre he marcado
he marcado eso como algo que no se debió haber permitido, porque eso desluce lo que es la competencia y eso desluce lo que es tú como persona y donde tú estás tratando de medir tu fuerza con la mía. Porque si yo me voy a acostar encima de la mesa para bajar el brazo tuyo encima de la almohadilla del otro lado, sí, cuando tú vienes a ver, pasó de ser un deporte que era un brazo contra otro a prácticamente cuerpo completo. Y le digo, dentro de que yo soy diestro practicando el deporte como es hoy, yo prefiero esa etapa que era más sencilla y hasta más justa, porque la fuerza absoluta, hay mucha maña hoy día. Y para aquel tiempo la fuerza absoluta era la que dominaba. Yo empecé para esa época, pero no es lo que el deporte era antes. De verdad, yo quisiera que, no sé, personas como tú que están metidos bien en el campo de lo que es el pulseo, volver a traer la mesa que se usaba con el medallón. A ver si muchos de estos atletas que hay hoy día, que dicen ser los campeones, qué sé yo qué, si pueden hacer lo que ellos hacen con las mesas de ahora en esa mesa. Mira, yo hace tiempo que no hablo de esta persona, pero yo sí sé, yo puedo dar fe de que Joe Cortés pulseó en esa mesa, yo pulseé en esa mesa. Hay un muchacho también de allá del pueblo de Florida que se me olvida, Antonio, yo creo que Antonio también pulseó en esa mesa, y hay un muchacho que era delgadito, pero no me acuerdo el nombre de él, que también pulseó en esa mesa. Ellos solamente fueron los que pulsaron en esa mesa de esta nueva generación, incluyéndome a mí. Y yo te garantizo a ti que cualquiera de ellos que esté viendo esto puede estar de acuerdo contigo de que lo que hacen hoy día no lo pueden hacer en esa mesa. No, definitivamente el tubo, enroscar la pierna en el tubo, con la pierna, trepar la arriba y empujarte, porque tú empujas tu cuerpo con la pierna sobre el tubo para acostarte encima de la mano de la persona. Sí. Es como te digo, han complicado algo que era sencillo, pero te digo, voy a darme la tarea y voy a hacer el experimento, porque yo creo que yo sé quién tiene esa mesa. Yo creo que yo sé quién la tiene. Creo que Delvis la tiene. Sí, Delvis tenía una y Eduardo Ramírez de Arellano tenía una. ¿Eduardo tenía una? Sí, Eduardo tenía una mesa de eso. Porque yo creo que la que estaba en Mayagüez, que tenía Alberto Ejera, yo creo que esa la tiene Gordo, Delvis. Creo que la tiene Delvis. Es fácil porque eso es cuestión de hacer la mesa. No, pero eso es un monstruo en esa. Sí, eso se hacía con palos 4x4 y con palos 4x8. Y tenía el marco de afuera, era donde tú pegabas la barriga tuya, era un 2x4 pegado ahí con encima pegado. Exacto. Y donde ponías el codo era una dona, el codo iba allá adentro. Sí, era totalmente diferente, cambia el playing field, lo cambia completamente. Era una dona con guata en el medio y el borde redondo era como en madera, que tú te servía como a veces como de palanca cuando tú estabas pegando a la persona. Sí. Pero esas mesas eran bien firmes en el piso. Sí, no, pesaban un montón. Tampoco era una mesa cualquiera. Miren, cuando esas mesas se utilizaron, te voy a decir hasta cuándo. Mira, ya las usó hasta el 92. No, pero esas mesas se siguieron utilizando. Yo conocí a mi esposa. Yo rompí una mesa de esa en el estambrón. Y mire, si este hombre rompió una mesa de esa para romper esa pendeja, eso era una mesa. Pero mira, yo conocí a mi esposa para lo de las Torres Gemelas. 2001. Y yo competí la última vez sobre esa mesa en Añasco, como un año después que ya éramos novios. Quiere decir que esa mesa se utilizó aquí en Puerto Rico por lo menos hasta el 2003. Por lo menos. Por eso es que yo te digo que esa mesa todavía existe y está por ahí. Y yo creo que la tiene Delvis. Delvis, si tú ves esto en algún momento, comunícate conmigo, porque me gustaría tener esa mesa prestada por un tiempito. A ver, para practicar, compartir con Manuel sobre la mesa y que nos enseñe lo que se hacía.
y que él mismo se puede unir. Exacto. Porque Delby todavía le queda. Delby era de la época dorada cuando nosotros estábamos compitiendo. Yo competí mucho con Delby. Sí. Yo te voy a decir una cosa, Manuel. Yo me he puesto vago. He tenido diferentes situaciones que me han prevenido, pero yo llevo tratando de hacer esta serie de entrevistas para contar la historia de lo que era el pulseo medalla muchos años. Y he podido, yo sé que a Jaúl, que es Jaúl que entrena con nosotros, él competió en la liviana y él llegó a ser campeón del regional del oeste, pero no llegó a ser campeón nacional. Es Jaúl Lugo. Y by the way, el área oeste es donde más competidores de pulseo habían salido para la época que yo competía. Y donde estaban los más fuertes. Sí. Eso es así, porque mira, ponte, mira, estaba Manuel, estaba Alberto Ojeda, estaba Delby. ¿Quién más? Estaba Pedro Díaz, ¿te acuerdas de Pedro? ¿Quién Bastantes más? veces que competí con él. ¿Sabes? Eduardo y Víctor. ¿sabes? Estaba Alfredo Pagán, Mamito. Ajá, Mamito, vamos, Sí. Estaba Pucho. Yo me quedé mordido con Pucho, Víctor. Pucho en la manguera. Mira, Duarte. Mira, Pucho, si me ves, saludos. Pucho. El nombre de Pucho es Claude Duarte. Eduardo, sí, me acuerdo de eso. Y nosotros le decíamos el pequeño niño del monte. La primera vez que yo competí en pulseo, yo llegué a la final con Pucho. Y Pucho me fracturó el brazo. Y yo llevo ya casi 30 años en el deporte. Y te quedaste picado. Y me quedé picado, porque yo nunca pude vengar esa DJ. Y yo, mira, literalmente, yo no tengo nada en contra de Pucho. Pucho es una buena persona, bella persona, tiene su negocio en la palguera de comida y todo. Pero yo cada vez que veo a Pucho, yo me agito. Pero Pucho ahora mismo no es lo que era. La mitad de lo que era. Por eso que digo que no, ¿sabes? Yo, que todavía estoy activo en el deporte, es verdad que estoy chocando, pero todavía estoy activo, yo no puedo decir y voy a aceptar a Pucho, ¿me entiendes? Okay. Pero Pucho en su tiempo, yo te digo, le decíamos el pequeño niño del monte, pues Pucho ¿cuánto medía? Como 5 pies. Como 5 pies. Y tú lo veías. Y yo me acuerdo cuando yo competí. Era así, flaquito. Flaquito no, cuando yo competí con él estaba. Pero ¿qué pasa? Estaba enorme, pero cuando yo vengo, lo llaman a la mesa conmigo, lo llaman a la mesa en mi categoría, yo digo, pero como este cabrón pesa eso, se veía demasiado exagerado, pero le decíamos el pequeño niño del monte, parecía Tureta y pero Pucho, te quiero y estoy mordido todavía contigo. Todavía está por ahí Dani, los Mujas, los hermanos, ellos todavía están por ahí, tienen negocio en Añasco, de hecho, yo creo que Dani va a ir quiere competir en el campeonato nacional. Dani, el dueño del negocio de Añasco, él quiere competir y Dani todavía está fuerte. Pero nada, Manuel, gracias por compartir con nosotros esas historias. Oye, te voy a decir una cosa, esto va a ser uno de los muchos que se pueden hacer, porque anécdotas hay un montón para contar. Mira, vamos a hacer un compromiso. Esta va a ser la primera de esta serie, porque Manuel nos ha bendecido, Dios nos ha bendecido con darnos todavía a un Manuel Gerena que está por ahí compartiendo y trabajando y bien activo, y me ha bendecido a mí de que ha salido de él darnos la mano en el campeonato nacional y él va a estar allí colaborando, arbitreando. Voy a colaborar contigo en todo lo que tenga que ver con el deporte, porque yo quiero que este deporte, al igual que yo estuve, quiero que mucha gente se hagan parte del deporte y el deporte siga creciendo en Puerto Rico, porque ese es el fin, ¿verdad? De que el deporte se dé a conocer más de lo que es, no simplemente como lo hacían antes, que era una vez al año y ya se acabó. Y ya, ¿sabes? Yo creo, mi visión, y la visión de Simón Beruchoa, la visión de Caldo Picado, la visión de Santiago Carvajal, la visión de Scott de Nicaragua, la visión de Adrián Rayo, o sea, la visión nuestra de Joey Costello, la visión nuestra es hacer algo que sea permanente, algo que si yo no estoy, todavía se haga, ¿me entiendes? Porque yo leí los otros días en las redes sociales un dicho que decía, aquel que siembra el árbol sabiendo que no disfrutará de su sombra, descubrió el significado de la vida. Y esa es la misión de nosotros, ¿sabes? Ya el deporte, dentro de lo bueno y lo malo, se está encaminando a ser un deporte olímpico. Y la visión que nosotros tenemos, que entiendo que Manuel también la comparte conmigo, es hacer algo serio, de que sus familiares se sientan orgullosos de que participan en este deporte, y el premio más grande que puede tener un atleta es representar a su país ante el mundo.
y esa es la visión que todos tenemos. Estamos trabajando ya sabemos que en el evento, los Juegos Panamericanos 2027, el evento del pulso va a ser su primera aparición en un evento olímpico, si no es que le picamos adelante, porque estamos trabajando para tratar de picarle adelante. Y nada, estamos ahí y yo me siento bien agradecido, me siento bien bendecido de que Manuel esté aquí conmigo, que apoye lo que estoy haciendo y lo que vamos a estar haciendo, contra viento y marea, con lo bueno y con lo malo, no importando lo que digan o lo que dirán. Manuel está aquí y vamos para adelante. Voy a estar, cada vez que me necesite voy a estar. Pues yo te lo dije a ti, desde el principio que tú te comunicaste conmigo, te dije, cuenta conmigo para lo que tú necesites. Vamos a estar aquí mano a mano, porque este es mi deporte y yo quiero que pues, el mundo sepa que aquí en Puerto Rico hay gente buena y hay muchachos que dan la talla para hacer campeonato a nivel mundial. Eso es así. Y eso es lo que queremos. Eso es así. Formar, ¿verdad?, una familia y poderlo encaminar, que quede el grado para ir a una competencia centroamericana o panamericana, poder trabajar con él y llevarlo, cosa de que sea un digno representante de esta islita 100 por 35, ¿verdad? Que la gente todavía se cree que aquí lo que hay son indios en Tapacabo. Y es cierto. Y lamentablemente esa perspectiva la tenemos que cambiar. Mire, mi gente, a mí no me gusta hablar de mí. Pero Puerto Rico nadie sabía que había pulseo en el mundo hasta que yo comencé el proyecto de Pulseo TV. Y yo no tan solo he trabajado para Puerto Rico, he trabajado para Latinoamérica entera. Y lo llevo a mucho orgullo, porque digo, a mí no me gusta hablar mal de mí. No me gusta hablar de mí, aunque hay otros que hablen mal de mí, pero a mí no me gusta hablar mal de nadie y no me gusta hablar de mí. Pero se ha hecho un trabajo y ha sido bien sacrificado. Estamos en una posición en que todo el mundo mira a Puerto Rico y lo que nosotros hagamos para ver cómo se mueven, hasta cierta medida dependen de nosotros, Manuel. Y por eso es que yo, en las buenas y en las malas, yo sigo para adelante, porque no es tan solo Lester, Owen o Manuel que están aquí haciendo este trabajo. Hay otra gente que depende del respaldo que nosotros le damos para ellos hacer lo que hacen y se crecen y se sienten bien y se sienten orgullosos de lo que están haciendo, y yo me siento bien orgulloso de eso. Y cuando yo empecé esto, yo no simplemente quería que la gente supiera que en Puerto Rico todavía que la gente de Puerto Rico supiera que todavía había gente que pulseaba, Manuel. Esa era la idea de Pulseo TV, de que la gente de aquí, pero la vida llevó a que se rompiera la 100 por 35 y se regara por todo el mundo lo que es este proyecto. Y ha sido bueno para todos. Ha sido bueno para todos. Y lo ha sido. Ha sido una bendición. Exacto. Ha sido dar a conocer esta isla, que es un grano de arena, ¿verdad?, comparado con lo que son los grandes continentes. Nosotros somos un granito de arena más en el espacio, y que haya tanta gente con talento, ¿verdad?, que den la talla a nivel, por lo menos, qué sé yo, el campeonato que sea centroamericano, que den la talla para competir ahí contra Latinoamérica. Vamos a empezar por lo bajito hasta llegar a lo alto. Mira, porque es un paso a la vez. Manuel, yo creo que nosotros, en nuestra etapa, o sea, yo tengo 44 años, yo llevo tantos años en este deporte, yo sigo practicando y entrenando para ayudar a estos nenes, para ayudarlos a ellos a entrenar en realidad, y yo voy y compito para seguirlos motivando a ellos, pero en realidad yo sé que ya yo estoy bajando, yo voy en picada. Yo entiendo que todo el mundo debe enfocarse en la nueva generación, no en los cuarentones, no en los cincuentones, no en los que llevan 15 años, 20 años, no han hecho nada en el deporte más que estar aquí. No, vamos a concentrarlo en los nuevos, en los muchachos de 15, 16, 17, 18 años que tienen talento y pueden salir. Y miren, cuando lleguen las Olimpiadas Australia 2032, que esos nenes que conocemos hoy, que están empezando, que llevan si acaso un año, ya tengan 20, 23, 24 años y tengan la fuerza para representar a Puerto Rico ante toda esa gente que les digo,
están fuertes y el nivel, ¿sabes? Lo que ustedes dicen que aquí en Puerto Rico es fuerte, no es ni una cuarta parte de lo que hay allá afuera, ¿sabes? Yo he tenido la bendición de poder tocar todos los niveles, y yo sé lo que es un nivel mundialista, lo que es un nivel norteamericano, lo que es un nivel centroamericano, pero en esto hay niveles, ¿sabes? Y aquí uno puede joncar y puede hablar de que yo le gano a los más pesados, pero nada, olvídate de eso. Mire, cuando yo fui al campeonato norteamericano la vez pasada, había un nene que va a venir a Puerto Rico a ayudar en el campeonato nacional, que se llama Germán Gutiérrez Jr. Ese nene quedó cuarto en el mundo en su categoría. Él pesa 130 libras. Mami, yo no le puedo mover el brazo. Pero, ¿sabes? Yo no digo que yo soy lo más fuerte que hay, pero no soy un pendejo. Yo no le pude mover el brazo a ese nene. Y lo que pasa son 130 libras, ¿sabes? Hay niveles, gente. No se queden dormidos, no se queden en la zona de confort. Hay, gracias a Dios, hay un mecanismo y hay un vehículo para llevar a esos jóvenes a ese nivel, que es la Federación Puertorriqueña de Lucha de Brazos Team Puerto Rico en Wrestling. ¿Ves? Y en eso es lo que nos estamos concentrando. Estamos visitando escuelas, estamos visitando campamentos, reclutando gente joven. A mí lo que me interesan son los nenes que tienen 8 y 10 años, porque esos son los que van a tener 20 en el 2032, ¿me entiendes? Y esa es la ayuda que yo le pido a gente como Manuel y a gente buena en el deporte que de verdad quiere verlo crecer de una manera honesta y digna para el país. Nada, Manuel, te agradezco que hayas venido hasta aquí y hayas compartido tus historias. Esta es la primera parte de esto. Yo creo que la segunda parte la vamos a hacer en el Campeonato Nacional, donde Manuel va a estar allí con nosotros. Va a ser una experiencia única. Va a ser buena. Hay muchas cosas bonitas preparadas y mucha gente buena que va a estar allí con nosotros compartiendo y ayudando. Nada, Manuel, ¿alguna otra cosita que quieras decir? Invitar a la gente al campeonato norteamericano, al campeonato nacional. Eso quiero decirle. Demos a todos, darle la bienvenida, ¿verdad? Y darle, ¿cómo te puedo decir? Indicar a todo el mundo que se dé cita a Hormiguero, ¿verdad? El día 19 de julio. Vamos a estar allí desde las 8 de la mañana, las inscripciones y el pesaje, y la competencia empezará ya más o menos como a mediodía. Los matches van a ser de mediodía en adelante. Esperamos que se necesita mucha gente, ¿verdad? Que hayan espectadores, que haya gente que lleven gente para gritar, para apoyar a los que estén allí, y los esperamos. Vamos a decirle que no crean en todo lo que dicen las redes sociales, de que están haciendo cosas para que boicotear lo que es el campeonato nacional. No, vamos a darnos cita a todos y vamos a llegar al campeonato y vamos a apoyar a la gente que quiere hacer las cosas bien desde ahora, y vamos a echar para adelante lo que es el deporte del boxeo en Puerto Rico y a seguir descubriendo talentos para poder en el 2032 llevarlo a un campeonato olímpico. Una representación digna para Puerto Rico en las Olimpiadas 2032. Eso es así. Y yo sé que aquí está el talento. ¿Sabes, Manuel? Yo sé que aquí hay talento. Hay talento para eso. Porque como te digo, de los muchachitos jovencitos que yo veo por ahí, que yo sé que están practicando en diferentes grupos, veo el talento. Necesitan una dirección más allá de, porque como te dije, tú tienes que tocar el nivel para tú saber lo que hay más arriba, ¿sabes? Yo me creía que yo estaba fuerte, pero llegué a un punto en que yo dije, diablo, esta gente está fuerte. Es que tú sabes que en vez de levantar 100 tienes que levantar 200, ¿me entiendes? Y hay que tener esa experiencia. Así que para eso está el vehículo de la Federación de Puerto Rico. Manuel, gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a terminar de comernos estos picolabes que están aquí. Gracias a ti por invitarme, ¿verdad? Gracias por pensar en mí, y gracias por dejarme expresar lo que era en la competencia de boxeo cuando yo competía a lo que es hoy día, ¿verdad? Para que la gente vaya teniendo lo que es una trascendencia dentro de lo que es el boxeo, ¿verdad? Y obviamente no va a ser el primero ni va a ser el último. Vamos a seguir apoyando a Manolo, vamos a seguir apoyando lo que es Team Wrestling Puerto Rico, que vamos a sacar un buen grupo para representar dignamente a Puerto Rico. Eso hace. Nada, Manuel, gracias. Y muchas gracias a ti, Manolo, también. Estamos a la orden siempre. Yo creo que
No creo que sea que porque estoy dolorido con diablo. Pero nada, hasta la próxima, mi gente. Manuel Gerena, campeón invicto del curso de medallas. De verdad, sumamente honrado de haber podido haber hecho esto. Gracias, gente.